Doctor, qué gusto que esté con nosotros y nos participe de su testimonio, que bien vale la pena lo conozcan todos los televidentes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Miriam, muchas gracias por invitarme a este programa tan especial en Singular. Doctor, Muy usted feliz de es estar acá. odontólogo especializado en implantes dentales y rehabilitación oral, ¿verdad? Sí, señora. ¿Hace cuánto está en esto? Me gradué en el año 90. En el año 90 me gradué de odontólogo y posteriormente hice mi especialización en rehabilitación e implantes. Y le debe ir muy, pero muy bien y ser un experto en esto, porque lo invitan de muchos países a dar conferencias sobre este tema. Sí, Miriam, he tenido la suerte de haber estudiado muy fuerte y el Señor ha permitido que vaya por muchos países contando un poco de lo que hacemos aquí en Colombia en odontología, pero más que nada haciendo un plan de vida en ese camino, conociendo mucha gente y conociendo muchos auditores, muchas personas. Perdón, y es que estamos muy bien en salud oral acá en Colombia, que usted va a otros países donde hay mucho desarrollo, incluso a contar sobre esto. Sí, Colombia es un país en odontología, un país con un punto y es un referente hoy, actualmente. Es un orgullo para la odontología colombiana. Bueno, y no solamente da conferencias sobre implantes dentales y demás, sino que también se ha dedicado a hablar de Dios, del paso de Dios por su vida, ¿no? Así es, Miriam. El Señor va formando a las personas, a cada uno de nosotros, y en la medida del tiempo me fue mostrando que ese don de la palabra que tenía para la odontología también lo podía aplicar para servicio del Señor, y es lo que más me honra hoy como ser humano. Exactamente, y ese saber máximo, el poder hablar de Dios, lo ha ido, digamos, consiguiendo a lo largo de un proceso no exento de muchos reveses, no exento de muchos problemas, de muchas tristezas. Pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar en el programa. Usted es bogotano. Yo soy de Bogotá, Miriam, exactamente. ¿De qué localidad? En Bogotá nací, y con el tiempo mi papá era ejecutivo de Nestlé. Éramos una clase de clase media alta y permitió que conociéramos muchas ciudades del país, entre ellas Medellín. Ahí vino mi amor por Medellín, por la ciudad. A los 7 años perdió a su mamá. ¿Cómo fue eso para usted, para su papá, para sus hermanos? Desgarrador. Cuando se pierde un ser querido, hay una sensación de temor, de miedo muy grande, sobre todo porque te queda solo un papá en la casa. Y uno lo que más le pide al Señor es que no se vaya a llevar el segundo padre para tener el sustento de vida. Fue muy doloroso, fue la primera pérdida grande en mi vida. O sea que usted, después de que murió su mamá, la gran preocupación era quedarse solito. Huérfano completamente. Huérfano completamente. Exactamente. Ave María. Bueno, el hecho de perder a su mamá lo moldeó a usted, moldeó su personalidad de una manera especial. Hablemos de eso. Sí, pues digo lastimosamente, formo a un niño que se vuelve fuerte ante los reveses de la vida y más que nada pues logro salir de las situaciones, pero me vuelvo un poco indolente, es decir, me vuelvo de piel dura. Y eso lamentablemente pues después tiene un impacto en mi vida. Cuando me contaban algún problema de alguien, no era que no me doliera, sino que pensaba, debe salir del problema igual como me tocó a mí. Entonces tenía una forma de pensar un poco dura, muy dura y egoísta ante el dolor ajeno. Era como una especie de coraza para que esto que le estaba pasando no lo afectara tanto. Por supuesto, sentía que el dolor era un signo de debilidad y hacía que esa persona no podía salir a la superficie prontamente, lo cual no es así. Ave María. Bueno, doctor, usted era una persona muy competitiva en el estudio. Me dice que en el bachillerato fue de promedio normal, ¿cierto? Pero en la universidad usted se graduó con honores. Sí, en la universidad, en el pregrado y en el posgrado, era muy competitivo porque precisamente mi objetivo permanentemente era estudiar muy fuerte, estudiar más fuerte, una disciplina casi samurái, y que me autoimpuse por esta pérdida tan especial en mi vida, que fue mi madre. Claro. Había que salir rápidamente a la superficie y tratar de resolver y poder subsistir. Bueno, y creó con un hermano, cuando ya se graduó, creó con un hermano una clínica odontológica de mucho renombre hoy en día, por cierto. Sí, hoy gracias a Dios tenemos una clínica donde trabajan muchas personas, más de 70 personas, varias sedes acá en Medellín, y pues
Es una gran felicidad poder tener tanta gente, tantos colaboradores y tantas personas maravillosas que el Señor ha enviado a nuestra institución. Bueno, doctor, ¿en qué año se casó? En el año 1998. En el 98. ¿Cuántos hijos? Tengo 2 hijos, una hija, Manuela, y Juan Esteban, mi segundo hijo. Bueno, pero ¿qué pasó con esa relación que tengo entendido se fue enfriando poco a poco? Sí, pues lamentablemente, generalmente cuando uno se divorcia, uno siempre piensa que el culpable es la otra persona. Y pues para todas las personas que están en ese proceso realmente no es así. La culpa, si se puede decir, es de las 2 personas, y dentro de mi culpa estaba precisamente eso, estar obsesionado permanentemente en estar ascendiendo, subiendo y estudiando más y cada vez exigiéndome más y no escuchando a una persona que estaba al lado mío. Dado que había goteras, como usted lo dice, goteras dentro de la relación conyugal, a usted le tocó irse de la casa y eso fue muy duro para usted y dejar sus hijos. Fue el momento más duro de mi vida. Separarme de mis hijos fue lo más duro. Ese tiempo que me tocó, por fortuna no fue mucho, pero fue uno de los tiempos donde más tuve la posibilidad de mirar y mirarme hacia adentro y pensar de qué vale todo este esfuerzo si no hay un sentido en la vida. Afortunadamente, los hijos se quedaron con usted. Con el tiempo mis hijos regresaron a mí, gracias a su madre que fue tan especial y permitió esto, y pues hoy vivimos felizmente unidos. Bueno, hablemos de algo que fue muy, muy doloroso para usted, la pérdida de uno de sus amigos, de un socio. Sí. Hablemos qué pasó. Bueno, después del divorcio, unos años después, 2 años después, muere Jacob, mi socio, mi hermano, y fue un impacto muy grande en mi vida. Realmente uno no se espera que en determinado momento la vida pueda cambiar en un segundo. Frase de abuelo, la vida cambia en un segundo. Y así fue como sucedió. Jacob, todo estaba muy bien y de repente Jacob muere, estaba jugando fútbol y parece ser que fue un aneurisma y murió, isofacto. Entonces, para mí fue un momento muy duro en la vida, una pérdida muy grande. Bueno, pero ¿por qué? Precisamente era una persona que muy allegada. Es quedarse solo, es sentirse nuevamente quedarse solo, es volver a quedar huérfano dentro del contexto laboral y fraternal. Y fue un dolor muy especial para mí. Estas pérdidas venían en creciendo. Ajá. Parece que el Señor le va apretando a uno más las clavijas, cariñosamente, por decirlo así, y esa fue una de las grandes pérdidas para mí. Pero usted siempre pensaba en cada uno de estos reveses, en cada una de estas pérdidas, pensaba, todo esto va a pasar, yo lo voy a superar. Siempre con una fuerza interna propia, pero mía, solamente mía, de nuevo vamos a salir adelante, pero individualmente. Ajá. Tratando siempre de pensar en que yo iba a lograr por mis propios medios salir como había sucedido en el pasado. Esa era la forma egoísta como estaba pensando la situación. Doctor, hay algo muy curioso, a pesar de que usted era una persona muy fría interiormente, se ganaba el cariño de sus pacientes, de las personas que lo rodeaban, supongo que también la admiración y el amor. ¿Y usted se volvió a enamorar? Sí, también me volví a enamorar nuevamente y entonces llega una persona a mi vida y nuevamente me encuentro con la desafortunada tragedia de que esa persona muere. Entonces, en ese momento, sí, como te decía Miriam... Antes de que se adelante, doctor, cuéntenos qué nos pasó, a uno le genera curiosidad, qué pasó con esa persona a la que se había enamorado. Ella se hizo un procedimiento estético y lamentablemente tuvo una falla cardiorrespiratoria y murió 15 días después de haberse hecho ese procedimiento. Murió en sus brazos, ¿no? Murió en mis brazos, sí, exactamente, sin posibilidad de hacer nada para salvarla. Intenté todas las maniobras que puede uno intentar en el ámbito médico y desafortunadamente se fue nuevamente. Bueno, ¿y cómo fue esa nueva pérdida en su vida? Nuevamente un impacto muy grande. Como decías, yo era una persona fría, pero también por dentro, una persona que sentía que tenía mucho para dar a las personas, pero esa personalidad y esa formación de vida me impedía de alguna manera dar todo lo que tenía. Sin embargo, como decías, muchos pacientes y mucha gente me expresaba su cariño. Puntualmente en esta situación me mandan muchos libros, muchas personas me mandaron libros de
de ayuda para esta tercera pérdida. Y tendría que sumar un par de pérdidas más. Exactamente, ya vamos a llegar a ese punto de los libros, pero antes, en medio de la congoja en que estaba, usted descubrió algo que le llamó mucho la atención del entorno que lo rodeaba, de las personas Sí. que se unieron a usted en ese momento de Sí. dolor. Miriam, ese fue un punto es un punto muy importante el que estás tocando. Tanta gente, sentí tanta solidaridad de las personas que por primera vez en mi vida sentí lo que significa que una persona se acerque a uno y genuinamente le diga, me duele por lo que estás pasando. Yo creo que las personas que están hoy sufriendo no sabemos el entorno, el impacto que generamos en ese ser humano cuando podemos decirle, estoy contigo, lamento mucho lo que te pasó. Y fueron muchas las personas que afortunadamente en ese momento lo rodearon, lo acompañaron, le dieron cariño. Muchísimas, muchísimas. Llegaron de todas partes del mundo, mis redes sociales estaban a reventar con la solidaridad de las personas desde todas partes del mundo. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, a unos mensajes importantes del canal y regresamos con esta entrevista que también poco a poco va subiendo el tono. Bueno, doctor, yo siempre he sabido que cuando se muere una persona, pues le llega a los familiares, le llegan sufragio, le llegan pésame, le llegan flores, pero en el caso suyo le llegaron fue cantidad de libros, como decía hace un momento. ¿Qué libros? Cuéntenos sobre Miriam, eso. Particularmente recuerdo eso. A mí me llegaron libros y libros y como que la gente decía, él es como intelectual, entonces mandémosle libros para que lea. Y dentro de los muchos libros que leí un libro de un médico neurocirujano que era ateo, murió en una sala de procedimientos, muerte médica, y tuvo la experiencia maravillosa de poder ir al cielo, y él escribió sobre eso. Me causaba mucho interés, sobre todo lo que tuviera un poquito de método científico por mi perfil. Sin embargo, uno de los libros más interesantes me lo trajo una paciente que vive en los Estados Unidos, y ella tuvo un detalle muy especial conmigo porque viajó desde los Estados Unidos, para que puedas imaginar el cariño de la gente, viajó desde los Estados Unidos solamente para entregarme ese libro en las manos. Se llama Las bendiciones de los quebrantamientos, del profesor Charles Stanley, es de literatura cristiana, por quien tengo mucha admiración por los hermanos cristianos, de cómo pueden lograr también esa capacidad de conocimiento de la palabra de Dios. Hasta ese momento, ¿quién era el doctor David Troncoso a nivel religioso, a nivel espiritual? En ese momento, antes de meterse en todos estos libros. El clásico católico que cree cumplir con todo, que va a misa los domingos, que trata de comulgar, que lleva a los niños a misa y que está mirando el reloj a ver a qué hora se va a terminar la Eucaristía. No, escuchaba como escuchamos la mayoría de los católicos, escuchaba por un oído y ya me sabía todas las historias, además porque estudié en colegio católico, entonces yo ya me sabía todas las historias y no sentía la palabra de Dios profundamente en mi corazón. Bueno, ¿y qué encontró en este libro que hablaba sobre las bendiciones que da a las personas que están pasando por pruebas muy duras? Ese libro tocó mi vida, Miriam. Yo estaba en mi apartamento solo. Habían por lo menos unos 12 o 14 libros en el suelo. Puedes imaginar ese momento. Y por alguna razón, uno de esos libros llamó mi atención. Captó la atención. Como este libro, porque estaba en las manos como de un alfarero moldeando una artesanía. Y decía, las bendiciones de los quebrantamientos. Y yo estaba pasando por un quebrantamiento. Tomé el libro, empecé a leer y el libro casi que comienza con la carta del apóstol Santiago, que es tiene 2 hojitas, esa carta, y esa carta es lo más hermoso del mundo. Dice, siéntanse dichosos cuando están siendo probados. Imagínense esa frase tan fuerte. Yo creo que todos los que nos están viendo en el programa y estén pasando por un momento dirán, ¿cómo nos vamos a sentir dichosos por estar siendo probados? Siéntanse, efectivamente, siéntanse dichosos porque están siendo probados, porque eso da prueba de su fe y su constancia para poder ser la persona que el Señor quiere que uno sea.
Y lo curioso fue que ese libro le despertó a usted como una sed, como no sé, un apasionamiento por saber más y más sobre ese Dios que se estaba encontrando ahí, ¿no? Es un encuentro con Dios maravilloso y comienza una lectura profunda de la Biblia, pero ahora ya en un interés que, como el que me daba el interés de estudiar cosas de odontología en su momento, de implantes, era ese mismo interés. Yo llegaba a la casa y yo no veía la hora que yo podía coger la Biblia y empezar a leer y a subrayar. Mi Biblia aparece, está subrayada por todos lados, leyendo sobre el Señor. Bueno, ¿y qué fue encontrando usted? A ver, ¿qué cosas lo fueron a usted, no sé, fueron iluminadoras Sí. a través de la Biblia para usted? Encontré lo más maravilloso tal vez que puede encontrar un ser humano y es comprender el sentido de la vida. Nosotros los católicos tenemos un sentido de la vida que lo hemos perdido completamente. No solamente los católicos, muchas personas en el mundo hemos perdido el sentido de la vida. El sentido de la vida lo damos horizontalmente sobre las cosas materiales. Esto lo hemos escuchado 1.000.000 de veces, pero el verdadero sentido de la vida está en Jesús. Entonces comencé a leer, a mí cosa que me gustaba y por lo que me inventaban a los congresos, es porque leía artículos un poco complejos y los volvía muy digeribles. Ajá. Entonces alguna vez estuve hablando con mi profesor de Biblia, que era Jonathan, y Jonathan me dijo, ¿tú por qué crees que el Señor, qué es lo que espera el Señor de ti? Es una pregunta buena para hacérsela a cualquiera de los televidentes. ¿Qué espera el Señor de ti? Todos tenemos un don. Hay gente que tiene el don de la palabra, hay gente que tiene el don del servicio, hay muchas cosas, pero ¿qué espera Dios de ti? Y creo que las personas no nos hacemos esa pregunta y se nos va la vida. Entonces, tuve la oportunidad de que Jonathan me hiciera esa pregunta, ¿tú qué crees que espera el Señor de ti? Y le dije, Jonathan, yo estoy viendo que en la medida que leo, puedo traducir mucho más fácil, ¿cierto? Si me permite, con todo el respeto por el Señor, las cosas que están escritas. Y ahí comenzó el sentido de la vida. El sentido de la vida está en Jesús, miren. Dios creó el mundo y todas las personas piensan que si hacen buenas obras, el Señor los va a llevar al cielo. Y eso no es así. En el libro de Oseas dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento, porque no leemos. Entonces nosotros no sabemos las reglas de juego de todo, de que hay que pedir, para pedir una visa americana, todo el mundo sabe, recita, foto 3x4, sin lentes, bueno, todo el mundo sabe esas cosas. Pero yo te pregunto, ¿sabe la gente cuál es el requisito para tener visa para el cielo? Y es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Todo radica en Jesús, porque el estándar de Dios es tan alto que ni siquiera el hombre más bueno del mundo, Gandhi, cualquiera que haya pasado, lograría pasar las pruebas ante el Señor. Por eso Dios creó la fórmula de Jesús para poder nosotros llegar a Dios. O sea que usted empezó a ver más allá de las palabras, más allá de los contenidos, como a descubrir esos secreticos detrás de las palabras. Detrás de las palabras, detrás de las palabras. Y si tú te das cuenta, fíjate que en el Evangelio de Juan comienza mi lectura, entonces empecé a leer los libros de los Proverbios, que me encanta. Si alguien quiere un manual de vida, para no equivocarse, frases del abuelo, como dicen, Sí. léase el libro de los Proverbios para que usted vaya derechito por la vida, usted no se va a meter en líos, en problemas. Si usted quiere alabar al Señor, pues está el libro de los Salmos para esos momentos de dificultad. Y fíjate, Miriam, que uno lee muchas cosas. Yo me había leído libros y artículos enteros, me había leído biografías, como puedo poner un ejemplo, la biografía de Steve Jobs, que puede tener más de 600 páginas. Y la biografía de Jesús está en los Evangelios, y los Evangelios tienen entre 17 a 29 hojas. Es una ironía que no leamos sobre la vida de Jesús. Que mucha gente nunca los ha leído. Nunca los hemos leído, Nunca. incluyéndome. 29 hojitas. En promedio son 23 hojas. Ajá. El más resumido tiene 17 Sí. hojas, para el que le gustan los resumidos. Bueno, el caso, doctor, es que se fue dando la magia de que usted tenía un Dios distante y de pronto ese Dios se fue acercando a usted de una manera increíble, hasta me perdona la palabra, y muchos, a los televidentes les pido disculpas si no les gusta la palabra, se convirtió en un parcero para usted. El Señor, el problema, Miriam, es que nosotros tenemos un Dios inactivo, no lo activamos. Y el Señor tiene muchísimas cosas para darnos. No hay nadie que conozca más la vida de cualquier ser humano que Dios. Está escrito en la Biblia. Sabe lo que se hace aún en la oscuridad, en los momentos de intimidad. Toda la vida de nosotros. Haga de cuenta que cuando nacimos nos pusieron una cámara Full HD
y está grabado todo lo que nosotros hemos hecho en la vida. El Señor nos conoce todas, nuestras dificultades, nuestros momentos, qué nos hace felices, qué nos hace tristes. Y normalmente nosotros, el día a día, la vida de hoy, hace que los profesionales, los ejecutivos, el persona que se gana el día a día en una construcción, llega a la casa tan cansada, tan agotada, que no tiene tiempo para hablar con el Señor. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo descubro que Jesús es la salvación, que Jesús es la vida, y no lo digo yo, voy a utilizar el método científico, está escrito en el Evangelio de Juan, porque la voluntad de mi Padre es todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Imagínense esa frase tan contundente escrita en la Biblia. Los colombianos y todas las personas trabajamos toda la vida, hasta los 65 años, creo que es la edad de jubilación, para tener una finquita. Trabajamos tan duro para tener una pensioncita, ¿de qué vivir? Y el promedio de vida en Colombia, creo que según el DANE está en el 73, 74 años, o sea, muy mal negocio. Trabajar toda la vida para 7 años irse para una finca cuando tenemos vida eterna, y la vida eterna está a través de Jesús. Entonces, ¿cómo activé a Dios? Un día estaba en mi casa y pasó algo increíble, Miriam. Me dice, yo sentí que el Señor me dijo, David, necesito que hables de mí. Y yo dije, no, Señor, yo hasta allá sí no te doy, no puedo, esto es muy duro para mí, yo te hablo de odontología, que es de lo que yo sé, pero de Dios yo no me siento en capacidad. Leí en la carta de Timoteo que le decía, no te preocupes porque no sepas, yo pondré el Espíritu Santo en tu boca. Y ahí comenzó y dije, voy a ver si puedo hacer algo, si puedo hacer mi primera conferencia. Bueno, doctor, nos quedamos en el punto en que usted nos decía que empezó a activar a Dios en su vida. ¿Cómo fue eso? Sí, Miriam, para mí, cuando comienzo a leer y a sentir el regalo de Dios, que es Jesús, en nuestras vidas, dije, pero ¿cómo es posible que yo tantos años de vida me hubiera perdido la posibilidad de tener a Dios vivo y presente en mi vida? Y un día estaba en mi celular chateando en una sala de espera de un aeropuerto y me quedé pensando, yo cuánto tiempo del día invierto en chatear con mis amigos, lo cual es algo muy, muy especial, comunicarnos, y qué rico sería poderme comunicar con Dios. Y a veces lo que sucede es que estamos orando y todo, o en la noche estamos en la cama tratando de hablar con Dios y nos cansamos y nos quedamos dormidos. Mientras que en el día, esta actividad digital, ponerla en contacto con Dios. Y ahí fue cuando un día se me ocurrió iniciar mi primer chat con Dios. Y fue algo realmente maravilloso. Activé a Dios en mi vida. Y la primera frase fue, buenos días, Señor. Gracias porque estás al otro lado, porque me escuchas. Y comencé a hablar con Él. En todo celular hay una agenda de notas, un blog de notas. Y hoy en día, desde hace casi 3 años, tengo un blog de notas con el Señor maravilloso, con el que hablo permanentemente, todo el tiempo. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. ¿Y qué le cuenta? ¿Qué le dice al Señor Miriam, en ese chat? Que con Dios comparto todo, desde el momento que me levanto en la mañana, por ejemplo hoy, le dije, Señor, hoy vamos al programa de Miriam, espero que estés a mi lado, Él está aquí a mi lado, vamos a compartir, vas a poner las palabras en mi boca, que deba escuchar, muchas personas que deban escuchar esto. Cuando voy a trabajar, Señor, en la mañana hoy vamos a atender a estos pacientes, esta paciente es un poco nerviosa, por favor, ayuda para que ella esté lo mejor, haz que mis manos den lo mejor de mí para esta nueva sonrisa y también para la gloria de Dios. Bueno, ¿y cómo se fue transformando su vida? El hombre que era frío, el hombre que era, me perdona, un poco soberbio, arrogante, sí. ¿Cómo se fue transformando? No, comienza, el Señor cuando entra en la vida de una persona invade celestialmente el corazón, pero para eso necesita que le demos la llave. Es decir, eso del libre albedrío es real. Nosotros estamos en un punto donde el Señor quiere entrar en nuestros corazones, pero nosotros somos quien lo debemos permitir, activar, si me permites la expresión, en cuanto digitalmente. Y comienzo una relación con el Señor, una parcería con el Señor, con todo el respeto por el Señor,
donde todo el tiempo estoy comunicándome con Él. Cuando tengo un revés, es que la vida está llena de reveses. Es que el mundo es una montaña rusa de cosas buenas y de cosas difíciles. Este es un mundo caído. ¿Qué tal que no fuera así? Donde el mundo fuera perfecto, pues si nos olvidamos del Señor con dificultades, ¿cómo sería si el mundo fuera al 100? Y ahí comienza ese amor por el Señor y esa permanente. Entonces ya un problema es el mismo problema de antes, ciertamente, pero inmediatamente lo consulto con el Señor. Señor, pasa esto, ¿qué debo hacer? E inmediatamente llega una paz increíble que hace que el Señor de nuevo entre en el corazón de uno y a través del Espíritu Santo permita la creatividad para resolver el problema que sea. Y hay algo muy bonito, y es que Dios le permitió descubrir el prójimo, ¿no? Sí, el prójimo lo empiezo a descubrir a través de la lectura de la Biblia, cuando empiezo a ver sobre todo las cartas del apóstol Pablo, que fue uno de los mayores perseguidores de cristianos, tú lo sabes, y cuando Pablo nos dice, todos somos uno en Cristo. Y cuando uno, eso es casi que desgarrador en el corazón, esa frase, todos somos uno en Cristo, cuando empezamos a ver en el otro al verdadero hermano y cómo poderlo ayudar cuando tiene una situación de un revés o una dificultad, y como el Señor tocó mi corazón y me enseñó a sentir lo que era varios reveses y varias pérdidas hasta llegar a un punto donde me di cuenta lo que era la solidaridad. Por supuesto, hoy cuando se muere alguien o cuando lo primero que trato de hacer es llamarlo y darle mi sentido de condolencia desde el corazón. Bueno, ¿y qué tan feliz se sentía ahora de la mano del Señor, sintiendo lo real, presente en su vida? La felicidad es total, el cambio en la vida es otro, sobre todo porque comienzas a darle sentido a la vida. Por ejemplo, todas las personas que tenemos un don que el Señor nos ha dado, pero no sabemos sumar puntos en el cielo con ese don que el Señor nos da. Una de las grandes cosas que se debe hacer, que uno debería hacer, es, por ejemplo, yo terminaba una conferencia muy buena donde la gente se paraba a aplaudir y yo pensaba antes, bueno, es que leí mucho, hice un esfuerzo muy grande y ese es el premio del sacrificio. Era arrogante, eso no está bien. Hoy en día termina y cuando alguien se me acerca, yo lo único que digo es, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor. Quien trabaja y pone sus dones al servicio de la gloria de Dios, no solamente está haciendo que Dios sea más grande, sino que además está trabajando y sumando puntos en el cielo para tener todos los créditos para él. Son para el Señor. Pero bueno, él lo fue formando, él fue mirando que usted creciera bien espiritualmente para pedirle una tarea, una misión. Hablemos de eso, doctor. Ese fue un día muy especial, Miriam. Yo estaba sentado en mi casa, como contaba, y de repente tenía el computador y el Señor me dice, David, necesito que hagas una conferencia y hables de mí. Y a mí me entró un susto muy grande. Yo creo que el mismo susto que le dio a los apóstoles en ese momento cuando estaban escondidos. Pero el Señor se vale del poder del Espíritu Santo, de esa maravilla que tenemos, otro que hay que activar permanentemente en nuestras vidas. Y de repente le dije, voy a tratar de hacer la primera diapositiva. Si soy capaz de hacer la primera diapositiva, arrancamos con esto. Pero el Señor es creativo, es el mejor libretista del mundo. Y entonces me senté y dije, ¿por qué no trato de hablar de cómo activar a Dios? Y se me ocurrió por iluminación del Señor, se me ocurrió la primera diapositiva y era, ¿qué pasaría si Dios estuviera en una aplicación en el celular? Y si pudiéramos activar a Dios y que Dios estuviera en línea, así como en un WhatsApp nosotros. Y nació una conferencia que se llama Chateando con Dios. Bueno, ¿cómo fue esa primera vez en que usted se enfrentó a un público, en que se expuso para hablar de algo tan grande como Dios, tan grande y tan difícil además? Me morí de susto. Después de haber hablado en tantas partes del mundo y en auditorios tan difíciles, ya veía que el Señor había generado esa capacidad de poder hablar ante un público. Y entonces llamé a Javier López, que es uno de mis grandes amigos y mi parcero en la parte de hacer imágenes, y le dije, Javier, necesitamos hacer una imagen con un dedo en un celular donde esté la imagen de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como si tocáramos y se activara. Y así hago mi primera conferencia, Miriam, y entonces cité en mi clínica, coloqué un letrero grande que decía, conferencia Chateando con Dios, doctor David Troncoso, para ver. Yo me imaginé que iban a ir
30 personas y mucho, los que más me apreciaban. Fueron 500 personas al Hotel San Fernando Plaza. Se llenó hasta las banderas, como dicen, y ahí hice mi primer contacto con la gente hablando de la grandeza del Señor. Bueno, ¿y cómo reaccionó todo ese público, todas esas personas que estuvieron allí pues, a la conferencia? Fue un momento muy especial porque realmente en la primera parte de la conferencia lo que hago es contar un poco lo que yo era, cómo somos de fríos ante el Señor, lo poco que leemos del Señor, lo poco que nos interesa el Señor, lo conformistas y lo aprovechados que somos del Señor. Solamente lo buscamos cuando tenemos un problema. Eso sí, inmediatamente vamos a buscar al Señor. El cielo está lleno de cartas de ayuda y no hay una sola carta, o muy poquitas, donde agradecemos. Exacto. Cada vez que recibimos el favor, volvemos y nos perdemos. Así, entonces traté de confrontar. Entonces, esa primera parte de la conferencia la gente llora mucho. El Señor realmente toca un poquito mi corazón y a veces inclusive cuando estoy hablando se me viene el llanto, como ganas de llorar, porque cuando uno está lleno del Señor en ese momento, eso es una energía impresionante que está dentro de uno, pero que finalmente lo que busca es esa parte que todos tenemos de la vida, que es equivocarse, perderse, olvidar a Dios, que Dios te confronte, como lo dice la carta del apóstol Santiago, y que el Señor vuelva al corazón, lo aceptemos y volver a vivir, porque Dios siempre, siempre, invariablemente nos va a perdonar. Bueno, a esa conferencia, esa primera conferencia allá en el San Fernando Plaza, ¿cuántas le siguieron? Bueno, ya entonces vinieron más conferencias, otra que se llama Visa para el Cielo, otra que se llama Regalos de Dios, Problemas en la Tierra, Regalos de Dios. Y llegó un momento en que me estaba preocupando porque iba ya tanta gente y empezó me dio un poco de susto porque alguien dijo, hay que ir a una conferencia de un odontólogo que sana a la gente. Y yo, pues, más allá de eso... Tanto como sanador, ¿no? Todos tenemos un don. El don mío era el de la palabra, pero no el de la sanación. Entonces, pero llegó un momento en que venía ya muchísima gente de otras partes, de otras ciudades, y fue muy especial porque las experiencias son conmovedoras. Me recuerdo tanto una persona que estaba en el auditorio, había perdido a su hija cuando tenía 4 añitos, creo, más o menos, y ella se puso brava con Dios, que suele suceder en las personas cuando tienen una dificultad, y ella, no sé cómo se enteró de Chateando con Dios, vino a Medellín, vio la conferencia y ese día tuvo su reencuentro con el Señor, entendiendo que un quebrantamiento no es más que un camino que utiliza el Señor para que nosotros volvamos a Él. Qué bien, doctor. Nos vamos al corte de mensajes importantes del canal y ya regresamos para concluir esta entrevista y para que el doctor David nos participe de algunos tips espirituales, pero bien interesantes. Bueno, doctor David, usted además de las conferencias donde habla de Dios, donde habla de cómo ha sido su experiencia con el Señor, tiene un blog. Sí, efectivamente. De toda esta experiencia maravillosa, comencé a hacer unos mensajes que el Señor inspira en mí, apoyados en la palabra de Dios. Realmente es una cuenta de Twitter que se llama @chatcondios, para los que quieran encontrarla. Hoy mando el mensaje tenemos calculado que llega a más de 5.000 personas en el mundo, llega hasta Corea. Y te digo algo, cuando ese mensaje no lo envío en la mañana, Miriam, mi celular se quiere explotar. La gente es, ¿qué pasa con el mensaje? Que no mandan el mensaje. Es increíble la necesidad de Dios que tiene la gente. Y como la gente no lee tanto la Biblia, pues entonces yo me di a la tarea, como me gusta leer, de mandar esos pequeños tips de vida. ¿Y cuánto lleva con esto? Ya llevamos 2 años trabajando con esto. Ha crecido enormemente, es una cuenta en Twitter, pero a través de WhatsApp yo lo mando a listas de difusión de grupos de 256 personas, donde no hay opción de que respondan, sino solamente va el mensaje, y tengo entendido que de esas personas a las que llega, ellos lo reenvían a otros grupos, y la última cuenta que hicimos íbamos en 5.000, no sabemos hoy en día en dónde vaya la palabra de Dios. Y llueva, truene o relampaguee, usted saca el mensajito para enviarle a todas esas personas
que ya son pues Donde yo no mande adictas a ese esto. mensaje, Miriam, en la noche o el Señor me levanta, o el Espíritu Santo, o el celular se explota en la mañana. A las 8 de la mañana ya mandé el mensaje del día de hoy, por ejemplo. Doctor, y usted que es un odontólogo muy exitoso, como hablábamos en la primera parte de la entrevista, ¿cómo se organiza? ¿Qué tan metódico es para poder cumplir como odontólogo y también como evangelizador, como un laico Sí. comprometido con Dios? Como dice el Papa, necesitamos más laicos ayudando. El Señor le permite el tiempo a uno. El Señor lo provee de todo lo que uno quiera. Por eso hoy trato de mandar en mis conferencias tipsitos sencillos de vida que cualquier persona que pueda escuchar le puede ayudar en su vida y basados y apoyados en la palabra del Señor para poder apoyarse y poder tener la garantía de que eso va a funcionar muy bien. Antes de que nos comparta Sí. esos tips, doctor, en lo que resta del programa, ¿qué dicen sus colegas, los odontólogos, todas estas personas que lo ven a usted tan comprometido con esto? Bueno, pues hay de todo en la vida. Hay algunos que me conocieron antes, me conocían la faceta, digamos que más fría, y eventualmente pensarán, este hombre se nos volvió pastor, y hay algunos que me molestan, me mandan por chat que si voy a montar una iglesia. Pero pues eso hace parte de todo esto. El enemigo tiene muchas formas de tocar el ego, pero nuevamente, cada vez que hay un momento de debilidad en uno, como ser humano, y usted, el señor televidente que está allá, cada vez que le pase eso, contáctese con Dios, pida al Espíritu Santo, y es una frase que está escrita pónganse a pensar por un momento cuando haber vivido con Jesús 3 años. Yo no me puedo imaginar la sensación de felicidad de uno poder haber sido parcero de Jesús, amigo de Jesús, y que Jesús diga el último día, señores, me voy, ya es el momento de irme. La desolación fue muy grande, y esa es la desolación de cualquier ser humano, y en ese momento Jesús les dice, les conviene que me vaya, porque les dejo el consuelo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre está acá para nosotros, para darnos la fortaleza en los momentos de debilidad. Así como le pasó a Isaías, y le dijo, sé fuerte, sé valiente, que yo soy el Señor tu Dios y estoy contigo siempre. Bueno, doctora, compártanos algunos de esos tips que yo pienso que van a hacer mucho bien en todo nuestro público. Bueno, pues a mí me parece, el primer tip de vida es entender que Jesús es la clave para todo. En el Evangelio de Juan dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna. Todo el que tenga Jesús. Si usted hoy me está escuchando, alguna persona en su casa, podría levantar su mano, porque con el corazón se justifica, pero con la boca se es salvo. Entonces hay que declararlo, y no lo sabíamos, yo no sabía eso, y hay que declarar que Jesús es nuestro Salvador, y está escrito en la Biblia. Y puede levantar uno la mano y decir, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Salvador, y que Dios te resucitó de entre los muertos, y que yo soy salvo gracias a que tú viniste por mí para perdonar mis pecados. El que dice eso tiene visa para el cielo, y está escrito en la Biblia. Ese es el primer tip de vida. O sea, que aunque sea una sola vez en la vida, que uno reconozca que fue salvado por Jesús. Claro, cada vez que lo declaramos, mucho mejor, porque lo estamos reafirmando en nuestras vidas, pero por lo menos que lo diga una vez en la vida. ¿Cuántas personas cercanas a nosotros habrán muerto y no tuvieron la oportunidad de saber esto? Por lo tanto, hoy valga este programa para muchas personas. El segundo tip de vida, todo lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Usted no se imagina los puntos que usted está sumando permanentemente, así como estas tarjetas que suman puntos y que uno va ascendiendo de categoría. Bueno, de la misma manera, el que todo lo hace para la gloria de Dios está perfecto. El tercer tip, a ver si a alguno en el programa no le ha sonado, que dice, ¿por qué Dios no escucha mi oración? Bueno, acaba un tip maravilloso para él. Jesús dijo, todo lo que hagan, todo lo que quieran pedir, pídanlo en mi nombre y mi Padre lo concederá. Toda oración que usted haga, lo que usted pida por la salud. Mire, mi papá tuvo un cáncer, hace 6 meses fue diagnosticado de cáncer. Estábamos asustadísimos, la posibilidad de muerte se acercó, el médico más optimista dijo que se iba a quedar sin voz. Y yo les dije a mi familia, todo es posible para el que lo cree.
Y ahí está la clave, todo se debe pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si usted hizo su oración, Señor, te pido por esta persona para que la sanes, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Y usted acaba de sellar. Y si Dios se atrevió a afirmarlo, yo me atrevo a creerlo. Exactamente. Es una de las fuerzas. De hecho, mire que cuando uno reza la novena de Navidad, en la última oración que fue escrita por Santa Margarita María de Alacoque, dice, por todo lo que pidas, por los méritos de mi infancia, nada te será negado. O sea, todo lo que pidamos en nombre de Jesús, casi que podemos decir, nos lo va a conceder el Señor, con fe. Con fe, la certeza de que el Señor está con uno, activado, que Dios está vivo permanentemente, que está en nuestro corazón. Todo lo que pasa. Ayer una familia, los suegros de Jacob, de una de las personas que hablamos en esta entrevista, se quemó su casa. Y ayer cuando llegué a la casa de ellos, los abracé y les dije, el Señor está con ustedes. El Señor permitió que se quemara la casa, pero que ninguna pérdida humana se haya dado. Y nos abrazamos todos, en la solidaridad nuevamente, porque todos somos uno en Cristo, porque el Señor está ahí para ayudarnos, todo el tiempo. El Señor está vivo y nos lo dicen en la iglesia, Jesús ha resucitado, pero todavía hay muchos católicos que les está entrando por un oído y saliendo por el otro. Pero si Dios verdaderamente está vivo en nuestro corazón, no imaginan las cosas tan maravillosas que hay para nosotros. Antes de que nos vamos, doctor, algo sobre los dones. Usted habla también sobre los dones, ¿no? Todo lo que usted haga, todo ser humano tiene un don dado por el Señor, todo. Hay gente que toca la música, el piano maravillosamente bien. Hay gente que canta como los ángeles, decimos, canta como los ángeles, decimos. Hay gente que tiene el don de la palabra. Hay gente que tiene el don de la confianza, de transmitir confianza. Hay gente que tiene el don de jugar bien al fútbol y de recrear. Pero todo eso que nosotros hacemos, si no es para la gloria de Dios, perdimos el tiempo en nuestra existencia, no hicimos nada. Toda persona que logra transmitir su don en favor de los demás y para la gloria de Dios, ha tenido sentido su vida y su existencia. Pues doctor, créame que me da lástima que se nos haya acabado el tiempo porque ha sido una entrevista deliciosa, conocerlo a usted, presentarlo a todos los televidentes y de verdad esperamos que usted dicte una conferencia acá en el canal Televid para que todos nuestros televidentes se enteren pues de muchas cosas que no logramos hablar en este espacio y sobre todo de todo ese saber que el Señor le ha ido concediendo a través de esa amistad tan cercana, tan profunda con Él. Así que muchas gracias. Miriam, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Viste que el Señor todo lo prepara perfectamente para que viniéramos y hizo que nos pudiéramos conocer. Y para todos los televidentes, pues decirles, chateen con Dios y verán cómo Dios estará todo el tiempo al lado de ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo y a todos los televidentes que nos acompañan. La próxima semana, si Dios lo permite, un invitado tan especial como el que hemos tenido el día de hoy. Que estén muy bien.